La semana anterior hicimos un alto y estuvimos, compartiendo un mensaje alusivo al año que llevamos acá, un mensaje algo particular y con mucha dirección hacia nosotros como iglesia. Bueno, toda palabra tiene esa dirección, pero me refiero a que tenía ese énfasis o tema particular respecto a nosotros como iglesia local. Hoy retomamos Segunda de Pedro, amén. Hoy retomamos Segunda de Pedro, así que vaya conmigo ahí al texto, Segunda de Pedro, capítulo 3. Ya estamos de lleno en el último capítulo y la verdad es que nos deben quedar, creo, 2 predicaciones más, si es que no me falla el cálculo. Vamos a leer un pasaje algo más amplio de lo que vamos a cubrir, porque va a ser la primera parte de este sermón. Y la próxima semana cubriremos la segunda parte. Pero vamos a leer toda la sección, digamos, para tener una claridad mayor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 8 al 13. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 8 al 13. ¿Lo encontró? Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso. Y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿Qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Señor, hemos dado lectura a tu palabra. Háblanos esta mañana, Señor. Te ruego que utilices esta predicación que se ha preparado, pero que solamente tú puedes imprimir el sello de tu Espíritu en ella, Señor. Te rogamos nos hables. Así también los oídos de la iglesia, Señor, puedan ser abiertos para oír lo que tú tienes que decirnos esta mañana, de manera que seamos edificados, corregidos, exhortados, advertidos, Señor, y toda la obra que tu palabra pueda hacer en nosotros pueda ocurrir esta mañana, Señor. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Esta mañana básicamente vamos a desarrollar desde los versículos 8 al 10. Y la próxima semana vamos a ver los versículos que quedan entonces pendientes. Amén. A modo de introducción quiero relatarles una historia. Visitando el cementerio de Pálamos en la provincia de Gerona, construido sobre uno de los bellos acantilados de la Costa Brava catalana, nos entreteníamos leyendo los epitafios grabados o pintados en las losas sepulcrales. Cuando nuestra atención fue atraída hacia un nicho, al notar que en la puerta del mismo habían pintado con gruesas letras negras sobre la losa, tras el cristal, una terceta en verso. Me acerqué con la curiosidad de un poeta para recibir el choque de la dolorosa emoción más inesperada que puede imaginarse. Decía: tú que delante de mí estás, como te ves, yo me vi, como me ves, te verás. Cuánta indiferencia y agnosticismo desesperanzado destilaban las 3 breves líneas a nuestros ojos de creyentes. Cuán triste la vida, cuán dolorosa la muerte de quien dormía su último sueño allí, tan cerca de nosotros, tras la losa sin esperanza. Con pena apartamos nuestra mirada de aquella helada sepultura para seguir leyendo y recibir el más consolador de los sentimientos, al leer enseguida en otra losa, casi pared por medio, el siguiente texto: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá
eternamente. ¿Crees esto? Tras aquella segunda losa, como una hermosa puerta de esperanza pronta a ser abierta al toque de la trompeta del ángel de la resurrección, duerme su último sueño doña Antonia Zapater y sus 2 hermanos, cristianos usados por Dios para salvación de muchos, entre ellos el que escribe estas líneas y a los cuales él puede considerar como sus maestros espirituales. Esta historia nos sirve, iglesia, nos lleva a hablar de manera indirecta, pero alcanza el tema de la venida del Señor. En la escena final de la vida, solo existen 2 posibles posiciones. O estás en Cristo o no lo estás. Quien está en Cristo gozará eternamente y quien no lo está, condenación y juicio, como hemos venido hablando ya a través de las últimas semanas. El título de esta predicación no es nada innovador, es la venida del Señor. La venida del Señor. Y vamos a dividirlo en 3 puntos. El primero de ellos, la venida en su tiempo, y es el que vamos a pasar a examinar ahora, y que está en el verso 8. Dice, pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Por eso digo, su venida es en su tiempo. Esta expresión es una respuesta a las afirmaciones de los falsos maestros, quienes, como dijimos hace un par de semanas, señalaban en el verso 4, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres murieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Ellos sostenían esta inactividad aparente. ¿Recuerdan? Que el apóstol Pedro responde y alude a 2 eventos bíblicos, la creación y el diluvio, para desmentir lo que estos estaban señalando. Todo, amados hermanos, así como Dios intervino, lo decíamos también anteriormente, lo hará finalmente. Llegará todo a su fin en el tiempo de Dios y no en el tiempo que los hombres piensan que podría ser el fin. Como señala nuestro texto esta mañana, dice, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El reloj de Dios no presenta retraso, amada iglesia. Su plan avanza conforme a lo que Él ha decretado en la eternidad pasada. Amada iglesia, lo que para nosotros es una enormidad de tiempo, para Dios ciertamente no lo es. ¿Cómo entendemos esta afirmación que hemos leído antes? No es literal necesariamente, ¿cierto? No es que 1000 años constituyan para el Señor un día, sino más bien quieren reflejar que Dios tiene una relación con el tiempo que es diferente a la que nosotros tenemos. Y para ilustrar este punto, quiero llevarlo a pensar cuánto podemos vivir nosotros. 70, 80, 100 años, así como una excepción, pero Dios es eterno. Dios no tiene comienzo ni final. Esto quizás nos ilustra en parte, ¿cierto? Lo que el texto quiere decirnos. Amén. Hubo hace algunos años, estoy hablando de unos 20 años atrás, no sé, que las empresas traían artistas. No sé si algunos de ustedes se recuerdan, no sé si lo seguirán haciendo, pero en ese tiempo era como el patrocinio. Y hasta que salió un ingenioso por allí y dijo, Cristo viene. O trae la Pepsi, yo había anotado acá, lo trae la Coca-Cola. Una burla simpática, ¿cierto? Para nosotros los creyentes, que vivimos diciendo que Cristo viene. Iglesia, y aunque han pasado cientos de generaciones de creyentes desde que la iglesia comenzó, esta esperanza del regreso del Señor y de su segunda venida debe seguir siendo sostenida por nosotros. Aunque la mayoría lo dude y aunque otros se burlen de tu fe, amado hermano, Jesucristo vendrá con poder, con autoridad, para traer juicio y vindicación. Juicio a quienes le ignoraron y vindicación a quienes se acercaron a Él. Su venida se producirá, por lo tanto, en su tiempo. Y debemos esperarla con certeza, con expectativa. Debemos esperarla como si fuese ya, iglesia. Y como hemos hablado en semanas anteriores, a veces nosotros no tenemos muy patente esto de la venida del Señor. Este texto, esta porción bíblica nos vuelve a recordar esto, iglesia.
El Señor viene en su tiempo. Y ese tiempo está con certeza, con absoluta certeza, cada vez más cerca. El segundo punto de la predicación es su venida y su paciencia, verso 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Sin importar lo dicho por los falsos maestros en el contexto del apóstol Pedro, su venida se cumplirá. Iglesia, sin importar cuánto el mundo de hoy en día se aleje de Dios y desafíe a Dios y le dé la espalda a Dios, Él cumplirá su promesa. Lo que esos algunos, ¿cierto?, dicen que es tardanza, y es aquí necesario tal vez aclarar a quiénes son estos algunos. Porque en primera instancia podría referirse a los falsos profetas, a los falsos maestros. Sin embargo, estos algunos no estaban negando la venida del Señor, como veíamos hace 2 semanas, que sí estaban haciendo los falsos maestros. Por lo tanto, estos algunos podría corresponder a gente que estaba siendo influenciada por los falsos maestros, que estaban viendo que esto ya tarda. En cambio, el falso maestro estaba diciendo, no, si no viene. Estos algunos parecen constituir un grupo distinto de personas que estaban siendo infectadas por el error. El misericordioso y paciente reloj de Dios avanza de manera lenta para algunos, pero en la velocidad justa según el plan soberano de Dios. Y Pedro nos da al menos una razón de por qué Dios lo hace de esta manera. Y lo dice en el mismo texto, ¿no? Usted puede leer, dice, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Qué significa esto de que el Señor es paciente y no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento? ¿Será algo como el universalismo? ¿Usted ha escuchado hablar de eso? Básicamente afirman que Dios es tan bueno que en última instancia los salvará a todos. Pero el propio texto nos brinda la suficiente luz para saber que no es eso lo que se está afirmando. Dice el texto, es paciente para con ustedes. ¿Y a quién se reduce ese grupo de ustedes? A la iglesia que estaba recibiendo esta carta. Amén. La iglesia que estaba recibiendo esta carta constituye en ese grupo de ustedes, porque el Señor no quiere que perezcan, ni quiere que todos esos ustedes vengan al arrepentimiento. De paso, este arrepentimiento que el texto habla es el arrepentimiento para salvación. Es cuando tú has reconocido tu incapacidad de acercarte a Dios. Es bien específico. En una aplicación, para nosotros hoy, yo pensaba, hay personas que participan de la iglesia, pero no han venido al arrepentimiento. ¿Sí? Personas que pueden estar en nuestro contexto y no han venido al arrepentimiento. O incluso pueden haber personas que aún no han oído el Evangelio, pero que sin embargo serán alcanzados por la gracia del Señor al oír ese Evangelio. El Señor es paciente para con ellos. Está esperando. Amados hermanos, y en especial tal vez a los más jóvenes aquí, la asistencia al culto no te va a salvar. Que tu familia sea cristiana no te va a salvar. Haber repetido una oración no te va a salvar. El conocimiento teológico no te va a salvar. Como dice el texto, debes venir al Señor en arrepentimiento. Reconocer tu incompetencia. Somos incompetentes, hermanos, para acercarnos a Dios. Nuestra propia naturaleza es nuestro muro que no podremos vencer jamás por nuestra propia voluntad, sin la intervención del Dios soberano. Debes reconocer a Jesucristo como el único mediador. El lenguaje más directo, Dios es paciente y quiere que hoy te arrepientas y alcances salvación si no lo has hecho. Porque ningún esfuerzo humano puede proveerte esa salvación.
Y lo que tú tienes que hacer es arrepentirte. El arrepentimiento, como hemos dicho, la venida del Señor, por lo tanto, es en estos términos, como hemos definido aquí, en este versículo. Y se relaciona con su paciencia, querida iglesia. El tercer punto, su venida es algo nunca antes visto. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Primera de Tesalonicenses 5:2 dice, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. El día del Señor es un término técnico que apunta a las intervenciones especiales de Dios en la historia humana para ejecutar juicio. Sin embargo, en nuestro texto, y en última instancia, hay un día del Señor al cual se está refiriendo el texto específicamente. Se refiere al tiempo futuro, donde el juicio de Dios va a venir sobre los malvados en la tierra para poner fin a este sistema de la era presente. Biblia comentada de MacArthur dice esto. Como dicen los versículos recién leídos, esta venida, este evento nunca antes visto, es similar al asalto de un ladrón. Y eso aún cobra sentido para nosotros. ¿Cuántas cosas evitaríamos? ¿Cuántas prevenciones no tendríamos si supiésemos cuándo vamos a ser asaltados? ¿Cuántos cambios de ruta haríamos? ¿Se imagina? Es lo que precisamente el texto quiere mostrarnos. La venida del Señor será como un ladrón. La parábola de la higuera en Mateo 24, verso 32, tiene mucho que decirnos al respecto, la voy a leer. Dice, de la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Está hablando del mismo evento al cual se está refiriendo Pedro. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y otra será dejada. Escuche bien el verso 42, iglesia. Por tanto, velen. ¿Qué debemos hacer nosotros los creyentes? Velar, porque no saben en qué día viene su Señor. Para aquellos que les gusta andar poniendo fechas y meses, no saben en qué día viene su Señor. No tenemos que preocuparnos del día en específico, tenemos que preocuparnos de velar. Pero entiendan esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso, también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Iglesia, vivimos con esta expectativa, nosotros hoy, vivimos con esta intensidad que demanda el Señor. Una pregunta al texto, ¿cierto?, que estamos viendo esta mañana. ¿Qué va a suceder en este día nunca antes visto? En estos términos y también profetizados en el Antiguo Testamento. Sofonías es claro en su lenguaje y esto hasta puede resultarle agresivo, pero es la palabra del Señor. Es cuando vamos a leer ahora Sofonías capítulo 1, verso 14 en adelante, da cuenta de que no se está refiriendo en específico solo a un juicio local, sino que hay una idea masiva, universal en el texto. Cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero, día de ira aquel día de congoja y de angustia,
día de destrucción y desolación, día de tinieblas y densas sombras, día nublado y de densa oscuridad, día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Traerá angustia sobre los hombres y andarán como ciegos, porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne será como estiércol. Para una generación materialista como la de hoy, ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor. Ni el búnker con mayor seguridad que han hecho los hombres hasta este día podrá salvarlos del día de la ira del Señor. Cuando por el fuego, recuerda el lenguaje de Pedro que hemos leído, cuando por el fuego de su celo, y aquí está, si alguien hasta este momento tenía dudas, toda la tierra será consumida. Esto no es regional, iglesia. Esto es masivo, esto es universal, esto es global. Porque Él hará una destrucción total y terrible. Y aquí se pone aún más duro, escuche con atención, de todos los habitantes de la tierra. Un panorama desolador, un panorama difícil. Se nos está describiendo aquí un evento nunca antes visto. Piensa usted en las grandes catástrofes que hemos visto, terremotos, inundaciones y diferentes tipos de situaciones. Esto, cuando suceda, no habrá dudas. Dice el apóstol Pedro, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. La NBI traduce esto quizás para mí con algo de mayor claridad. Dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Eso ya lo vimos, ¿cierto? Tenemos que velar. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, como una especie de ruido ensordecedor. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella será quemada. Tres cosas sucederán en el día del Señor. Los cielos desaparecerán. Los elementos mencionados, según el entendimiento de Pedro, debiesen corresponder a la tierra, al aire, al viento, al fuego. Arderán y se disolverán. Otros escritores incluso lo actualizan más y hablan de los átomos y todo aquello. Pero en el contexto de Pedro él estaba pensando en estas cosas. Y un tercer punto que se añade es que la tierra y las obras hechas en ellas quedarán expuestas para que todos las vean. Y si quiere escucharlo en una sola frase, toda la tierra natural en su forma física actual, así como todo el universo, serán consumidos. Dice nuestro texto esta mañana en el verso 10, ¿no? Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es un panorama aterrador, amada iglesia, que van a sufrir los falsos maestros, los que han pervertido la verdad, y todo ser humano que no se haya revestido de la justicia de Cristo. Por eso esta mañana es un buen momento para preguntarnos a la luz de la Escritura si estamos o no revestidos de esa justicia. Pues si esa justicia no te está revistiendo, iglesia, todo lo que hemos mencionado y dicho te va a alcanzar. No importa cuán religioso hayas sido, no importa cuán buena persona a los ojos de los demás hayas sido, si no estás en Jesucristo, te espera una gran expectación de juicio. Es hoy el día del arrepentimiento. Es este preciso instante donde tú debes doblegarte delante del Señor, pedirle perdón por tus pecados, aceptar que Él es el Señor y que sin su mediación no hay oportunidad para el hombre. Iglesia, esta es algo de la venida del Señor. No profundizamos. Hay discusiones en este tema escatológico. Yo solo he querido
un poco reflejar lo que dice el texto de forma directa y no me he ido por ninguna rama. Su venida es en su tiempo. Su venida también nos muestra su misericordia y nos muestra paciencia. Dios no quiere que los suyos perezcan, está aguardando con paciencia. Y será un evento antes nunca visto, será terrible. Ni la mejor película de Hollywood ha logrado retratar lo que va a suceder en la venida del Señor. Más vale, iglesia, estar en Jesucristo. Más vale estar en Jesucristo. Esto de paso nos da una tarea como iglesia: a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. A decirle a otros, Cristo viene. Cristo viene. A veces, tal vez muchos cometemos el error de esperar estar en un nivel teológico para comunicar el Evangelio. Pero no se requiere un gran nivel teológico para comunicar el Evangelio. Lo que tú tienes que enfatizar es la obra de Cristo como único medio de salvación para el hombre. Así que también en ese sentido encuentra una aplicación esta mañana este texto para nosotros. Y si genera angustia o preocupación, lo que hemos hablado, debes preocuparte. Si lo que hemos hablado de cierta manera indirecta te genera paz en alguna medida de saber que estás en Cristo, tienes una gran responsabilidad frente a los demás de comunicar su palabra, su evangelio. Oremos y demos gracias al Señor. Buen Dios y Padre, gracias te damos esta mañana. Hemos hablado de tu venida, Señor, en términos muy amplios tal vez, nada exhaustivo, todo muy directo, Señor. Te ruego que esta verdad haya aplicación en nosotros, Señor. Que esta verdad empuje todas las áreas de nuestra vida, Señor. Que esta verdad de tu venida, Señor, empape cada decisión que nosotros tomamos, Señor. Que esta verdad sea un verdadero eje para conducirnos. Tú vienes, Señor. Y nosotros los creyentes muchas veces vivimos como si eso jamás va a suceder. Ayúdanos, Señor. Conmuévenos en lo profundo de nuestro corazón. Danos un corazón empático, Señor, un corazón intercesor por aquellos que hoy se están perdiendo. Porque tú has dado una labor a tu iglesia. Tú dijiste ahí en Mateo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y esa es nuestra tarea, Señor. Tenemos que comunicar el Evangelio, no solo conformarnos y sentarnos cómodamente en el sillón de los salvados, sino que ir a comunicar que en Cristo hay redención, esperanza, hay vida eterna. A comunicar tus glorias celestiales con poder, con autoridad, Señor, pero también con humildad. A preocuparnos por aquellos que están cercanos a nosotros, Señor, y que vemos absolutamente alejados y ajenos de la fe. A urgirles, Señor, a que vengan a ti. Ciertamente eres tú quien obra en los corazones, pero tenemos una gran responsabilidad, Señor, delante de ti. Te damos gracias, te bendecimos y anhelamos tu venida, Señor. En Jesús oramos. Amén y amén.